¿Qué tal, ingeniero? Nosotros somos el grupo número 3 y hablaremos sobre el caso de Edward Snowden. Edward Snowden básicamente es un ex trabajador de la CIA y la NSA que básicamente cometió una instrucción que es básicamente revelar documentos clasificados que demostraban cómo la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizaba lo que era vigilancia masiva sobre ciudadanos, gobiernos extranjeros y empresas de tecnología. Esto básicamente violaba los principios básicos de privacidad. Como punto inicial, la interrogante sería, ¿debe un profesional anteponer la lealtad de su empleador o al gobierno frente al deber ético y proteger los derechos de los ciudadanos? Bueno, inicialmente creo que el caso de Edward Snowden es un dilema ético complejo, ya que a pesar de que él como profesional tuvo fallos al momento de revelar información y violar los acuerdos de confidencialidad, también él moralmente sí respetó el proteger los derechos de las personas y de las otras instituciones que estaban siendo violentadas. Tal Lo vez, que tenemos que tomar en consideración como temas éticos involucrados, hablamos de la privacidad versus la seguridad, pienso yo, la lealtad de las instituciones versus los bienes comunes, la divulgación de la información, confidencialidad, transparencia y confidencialidad de los profesionales. No sé qué piensan ustedes sobre esos temas. tal vez aquí con respecto a la lealtad institucional versus el bien común, la verdad es que es un tema bastante complejo, pues al final eh, hay que ser leal, ¿verdad? Ustedes tanto a los trabajos, a las personas, entonces creo que ahí viene un punto de ética que no es conveniente, no es correcto, pues faltar a esa lealtad. Sin embargo, también está un tema de un bien común. ¿Qué hacer si pues se está dañando a las personas y entonces lo digo o no lo digo? Entonces creo que es bastante complejo ahí para nuestro personaje Edward eh, pensar qué hacer, si seguir siendo leal, pero al final esa lealtad lo puede convertir en cómplice también. Entonces creo que se fue más por el bien común y ayudar a las personas, ¿no? Otro punto también es la privacidad versus la seguridad nacional, ya que el Estado se basa en que protege lo que es la seguridad nacional y no respeta lo que es la privacidad. Es como que ellos tuvieran una puerta trasera a lo que son las redes sociales como Facebook, Microsoft y otras instituciones, y también lo que son llamadas telefónicas. Ellos pueden acceder sin ninguna orden ni sin nada, pueden ver las llamadas, los mensajes, que es lo que han hecho las personas y se basan que es para proteger la seguridad nacional en base a lo que es terrorismo. Pero creía yo que lo hacen cuando les conviene y cuando no, pues no, para que ellos estén a favor de lo que están haciendo. Sí, aquí también siento que entra mucho esto de la transparencia, porque la mayoría de empresas grandes que adquieren datos de los usuarios hasta cierto punto no son transparentes, eh, ya que usualmente siempre van a vender los datos porque pues básicamente son ingresos para la empresa. Entonces a ellos relativamente, éticamente, tampoco les importa demasiado la seguridad de los datos hasta cierto punto para que ya puedan vender tal información o dar acceso a servidores a los cuales no tendrían que tener acceso el gobierno, solo por el simple hecho de querer investigar a actividad terrorista, entre comillas. Siento yo que es demasiado. Yo vi un punto, me puse a ver un video y vi un punto que decían que cualquier cosa que uno busca en Google, usualmente siempre pasa, antes de llegar a los servidores de Google, siempre pasa por un servidor intermedio, en el cual te analiza con base a lo que estás buscando, eh, básicamente y te analiza a futuro si puede ser un peligro para la nación o no. Siento que eso sí es otro nivel, entonces sí es bastante complejo
el estar en la posición de Edward, porque siento yo que no es nada fácil saber todo lo que él sabía y tratar de guardárselo sabiendo todo lo que estaban haciendo con la información. Sí, exacto. Sumando un poco a lo que comentaba, para no ir tan lejos, el tema de Pegasus, ¿verdad? De este sistema que al final trataba de infiltrar todo este tipo de información, tanto de gobiernos extranjeros como de los mismos ciudadanos. Al final, pues la posición, como mencionaban, de Edward, sí era bastante crítica en el sentido de hacer lo correcto o simplemente hacer caso directamente a sus jefes como tal, y el impacto que esto podía tener, pues para él en este caso fue negativo. Eh, bueno, hablando un poco más a detalle, podemos también tocar el tema sobre el Código Ética y Práctica Profesional, ACM. Pues básicamente aquí hay varios de los principios que al final eh, se, se ven influenciados en ese tipo de casos de Edward. Los casos que encontramos, pues el principio número uno de intereses públicos, el número dos, el interés del cliente y empleador, el número seis también, que es profesionalismo, y el número ocho, que también es la autoridad. Entonces, no sé ustedes qué piensan o qué consideran sobre el interés, el principio número uno, interés público. Fíjate que tal vez del interés público, aquí hay un cierto dilema también porque a veces uno usualmente nunca va a leer las políticas que una página X te dé y que siempre vas a aceptar, porque uno usualmente nunca las lee. Y como ellos saben que uno es demasiado perezoso para poder leer eso, a veces uno acepta cosas y puede estar entre esas políticas o todos los términos que ellos dan que puedan divulgar información a terceros sin uno saberlo. Eh, es complicado porque pues el interés público siempre va, el intermedio va al dinero. Eso siempre va a ser así. A las empresas, como mencioné anteriormente, les conviene demasiado que el gobierno les pague mucho por información y al gobierno le conviene que las empresas le den información de todos los usuarios que puedan tener. Entonces, si es un interés mutuo y hasta cierto punto es público, porque uno a veces, por el hecho de no leer todas las políticas y términos que ellos eh, básicamente le ponen a uno, no, eh, hasta cierto punto uno accede, ¿verdad? Pero uno no tiene la idea de lo que puede pasar con los datos que uno está accediendo, porque son datos personales que uno piensa que no van a tener, otras empresas no van a acceder a ellos, ¿verdad? Sí, al final te expones, ¿verdad? Con toda tu data, que básicamente aceptas que puedan utilizarla en lo que ellos consideren correcto o incorrecto en este caso, no importando si te va a afectar o no. Tal vez Bastante. adicionando ahí lo que platicaba José, pues nos hablaba ahí del interés público. También tenemos el tema del interés del cliente, vamos eso, y el del empleador. Entonces, al final uno de los, o algo que debemos de evitar tal vez como profesionales es el famoso conflicto de intereses. Entonces, eso pues no, al final no debemos buscar nuestro beneficio propio, ¿verdad? Y también está el tema ya de los intereses del empleador, pues con lo que hablábamos creo que anteriormente sobre el tema de la confidencialidad y la lealtad que tenemos hacia nuestro empleador. Entonces, lo cual pues definitivamente nos dice que no debemos divulgar información que es propia de la empresa y sin ninguna autorización. Entonces, precisamente yo creo que en este punto es donde se vio de cierta manera pues como que nuestro personaje pues está violando ciertas leyes, ciertos acuerdos, pero también lo que habíamos dicho de que se antepone todo el bien común, ¿verdad? Entonces todo lo que los gobiernos están haciendo, pues entonces la verdad es que es bastante difícil lograr hacer eso, ¿verdad? Cómo poder ser
un confidente, o sea, o tener esa confidencialidad si sabemos que está pasando algo malo. Entonces, yo creo que sí, a mi pensar, sí, creo que sí actuó de buena forma. Entonces, apoyo lo que hizo realmente en revelar la información. Bueno, hablando también de los intereses del empleado, es importante tocar el profesionalismo, que era el principio 6. Y en este caso, en el profesionalismo, sabemos que nosotros como ingenieros debemos de tomar medidas para prevenir o corregir cualquier práctica inadecuada que esté pasando en el ambiente laboral en el que estemos, pero creo que las prácticas que tuvo él fueron muy sesgadas y no encontró un punto medio en el cual poder decir lo que estaba pasando sin terminar con todas las consecuencias que terminó, porque fue expulsado de varios países, tuvo que solicitar varios asilos políticos que no se los querían otorgar. Entonces es importante como encontrar el punto medio para que a nosotros como personas, porque aunque suene feo, como personas no nos afecte, pero tampoco afectar a otras personas, sino que estar en todos en un acuerdo o en un momento en el que ni uno como profesional ni las personas estén afectados. Otro de los principios también es el número 8, que es lo que es la autoridad. En este se basa lo que es la responsabilidad ética, y así como en este caso de Snowden, en el cual, a pesar que él tenía presión externa para no divulgar información, ya que si no iba a ser exiliado y perseguido por el Estado, ¿verdad? Él fue honesto y preciso al brindar toda la información de todo lo que se estaba haciendo, que se estaba violando lo que es la privacidad de las personas y de lo que son las llamadas, ya que este principio nos indica que no se debe manipular lo que son las decisiones con fines personales, ya sea con fines corporativos, que es lo que acá se hacía, para poder distinguir entre los hechos que se puedan comprobar o las opiniones personales de las personas, para que éste pueda fomentar lo que es una confianza pública entre las personas y los medios de redes sociales o ya sea el Estado, para que las personas no tengan el miedo de que puedan acceder a sus datos de una manera fácilmente. Es interesante básicamente cómo engloba todos estos principios a la criticidad de esta situación. Snowden pues básicamente fue una víctima más de todo este conflicto que se dio. Simplemente él alzó la voz y pues se dio a conocer. Entonces, tomando en consideración todo lo que hablamos, aquí viene pues una pregunta que yo les quisiera hacer, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes? Pues que si él tomó una decisión correcta como profesional. Creo que como profesional sí tomó una decisión correcta. Tengo mis dudas sobre moral y personalmente, pero como profesional está en lo correcto, yo hubiera hecho lo mismo, pero como dije anteriormente, sin afectarme tanto a mí, porque perdió hasta su familia y su familia terminó con problemas porque ni siquiera su familia dejaban entrar al país. Sí, como comentaba anteriormente, se debe de ver desde dos puntos, lo que es moralmente y éticamente. Moralmente yo creía que él debía quedarse callado, pero éticamente hizo bien porque él divulgó lo que sabía y lo que estaba haciendo el Estado con los datos también de las personas. Entonces al final creía yo que sí hizo bien éticamente, pero moralmente sería el Estado que no quería que divulgara ninguna información. Sí, la verdad es que yo opino que sí, que sí tomó una decisión correcta. Eh, pues hay algunos principios tal vez éticos que pueden apoyarle esa decisión. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, del tema de interés público, eh, la integridad profesional y sobre todo la prevención de daños a, a todas las personas, ¿verdad? Ustedes, todo el bien común. Y posiblemente hasta nosotros estábamos involucrados en alguna de esas
de esos espionajes. La verdad que es increíble cómo pueden llegar a este nivel, y creo que nadie tiene derecho a violar nuestra privacidad. Entonces, realmente Edward pues fue, para algunos, o algunos lo catalogaron como un héroe, como un héroe a ustedes para atreverse a hacer este tipo de denuncias, eh, al final fue una denuncia grave. eh, y definitivamente también están los detractores que lo consideran un traidor, ¿verdad? Pero al final cada uno con su punto de vista, y yo también considero que sí actuó de buena fe, de buena manera. Sí, yo también creo que lo hizo, desde el punto de vista ético, sí fue lo mejor, porque sí, la privacidad de cada una de las personas es algo sagrado, por decirlo así. Siento que no tendría que ser, eh, no tendrían que tener acceso a ese tipo de información de esa manera, y sin importar si es potencia mundial o no. Ahí sí que los intereses de ellos son otros, pero todos se ven involucrados porque legalmente todos, la mayoría de países están involucrados. Em, Lastimosamente, pues el haber hecho eso consigo trae represalias, ¿verdad? Por lo mismo que comentaba Stacy, que su familia ya no podía entrar al país, básicamente fueron exiliados, pero éticamente yo siento que sí, sí hizo lo correcto. Sí, tenemos que tomar en consideración pues de que si bien de forma profesional o en este caso ética, pues Snowden actuó acorde a los principios que protegen los intereses públicos al denunciar todo este tipo de violencia. Pero también si lo vemos desde el punto de vista, violó normas confidenciales de contratos, que pues al fin, pues si el fin era prevenir un mal mayor que se podía dar, él terminó pagando ese tipo de consecuencias. Entonces, pues desarrollando un poco más ese tipo de gestión, ahí está la opción de deontología, que básicamente que se considera que de la perspectiva estrictamente profesional y legal, pues Snowden como tal, él para poder usar la vía alterna, pues tendría que haber buscado algún tipo de institución que fuera al mismo nivel que estas que estuvieron básicamente atacándolo, tratándolo de callar. Entonces al final esa fue como la vía específica que él utilizó. Puede ser que tal vez no haya sido la mejor forma, pero fue la forma en la cual pudo revelarse, y al final pues todo esto lo llevó al final a ser exiliado, a estar en un punto de vista Rusia, que ya no podía ni salir, ni llegar a un aeropuerto, porque básicamente era el enemigo público, que al final Estados Unidos lo que quería era callar. Entonces, tomando en consideración todo lo que hablamos, no sé si alguien quisiera aportar un poco más algún tipo de conclusión que considera que podríamos tomar, y creo que sí abarcamos muchos de los puntos, y pues creo que enriquecimos mucho la información y entendimos como tal el fin que estaba dando o lo que proponía en este caso el tema de Edward. Claro, tal vez para cerrar ya pues este diálogo, em, considero que todo esto pues toda esta decisión que tomó Edward al final pues representa un conflicto ético eh, clásico, se podría decir esto, entre la legalidad y la moralidad. Pero al final, viéndolo desde un punto de vista ético, pues se puede decir que su decisión, su actuar fue justificable y valiente, ¿verdad? Entonces, pero como les decía, hay pues personas a favor y detractores, entonces creo que algunos lo ven bien, otros lo ven mal. Entonces ya pues creo que la ley nos dirá la verdad, ¿no? Y creo que con eso cerramos. Si alguien no tiene más que comentar, pues muchas gracias a todos ahí por la participación. Y
finalizado entonces el debate.